Presidente Chávez, volviendo a la condición que usted ayer decía que tendría usted que imponer a Colombia en el sentido de que tendría que terminar ese acuerdo con Estados Unidos o no firmarlo, le pregunto, ¿usted aceptaría que el presidente Uribe o que Colombia le dijera a usted, mire, para normalizar usted tiene que terminar los acuerdos militares que tiene con Rusia o con Irán? ¿Usted lo aceptaría? Son dos cosas totalmente distintas. Tú me estás hablando de unas cosas que no tienen ningún asidero lógico. Dime tú dónde hay una base militar rusa aquí en Venezuela. Y aún si la hubiera, dime tú si Colombia se siente amenazada por Rusia. Yo entiendo que tienen buenas relaciones. Hace poco supe que estuvo allá el vicepresidente. Incluso cada vez que yo voy por allá me preguntan, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo está Uribe? China no tiene, dime tú si hay alguna base militar aquí, un soldado, uno, armado de China en Venezuela. Y aún si lo hubiera, que no lo hay ni lo habrá, dime tú si es que China es una amenaza para Colombia. Estamos hablando de 5 o 7 bases militares yanquis. Usted hace algunos días hablaba, presidente Chávez, de que esto podría llevarnos a una guerra. Usted lo dijo, mencionó la palabra guerra, y eso fue registrado en los medios de comunicación en Colombia, que de paso quisiera decirle que es muy triste para nosotros escuchar esa palabra entre los dos países. No debería nunca existir la palabra guerra, ni siquiera la palabra. Pero usted decía que tendría ayuda de otros países y en ese momento mencionó a Rusia y mencionó a algunos países. ¿Puede existir esa posibilidad de guerra entre Colombia y Venezuela? ¿La guerra está prendida en Colombia? ¿Pero entre Colombia y Venezuela? La guerra está prendida en Colombia. ¿Para usted Colombia está en guerra? Sí, está en guerra hace 60 años, ¿no te has dado cuenta? ¿Hay alguien en Colombia que no se haya dado cuenta de que hay una guerra en Colombia? ¿Y hay posibilidades de que haya una guerra entre Colombia y Venezuela a partir de este episodio de la llegada de más militares estadounidenses a Colombia? Mira, si yo fuera un guerrerista, como algunos quieren decirlo, y entonces quieren echarme a mí, digamos, la categoría de guerrerista, pues no lo soy, soy pacifista. Los guerreristas están más bien en Colombia, están en el Pentágono, muchos en Colombia quisieran una guerra. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante de todo esto, y ustedes los colombianos y colombianas deberían entender, hacer un esfuercito por entenderlo, los que no lo entienden. Aquí mismo, está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. Quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Yo estoy cumpliendo una responsabilidad de jefe de Estado. Los paranoicos son otros, los de la extrema derecha, los enloquecidos que creen que el mundo no va a cambiar, las burguesías de este continente pitiyanquis que pretenden a rajatabla seguir dominando a estos pueblos y no van a poder lograrlo.